como de las iglesias había desde hace mucho un documentado estudio ya aludido, que ha venido resultando insustituible y que ha tenido una reciente edición corregida, sobre arquitectura civil no había nada que se le asemejara. Hace pocos años Jesús Romero Benítez se ha ocupado de esta faceta urbanística de Antequera con cierto detalle e indudable acierto. En este aspecto de la construcción civil, lo que da la auténtica fisonomía de Antequera es lo que se construyera en el siglo XVIII o bajo su inspiración. Permitidme, pues, que os lleve por estas calles antequeranas actuales, que sin perjuicio de la modernidad de su comercio y de la fiebre de las nuevas construcciones, conserva su carácter netamente andaluz, y pasead por ellas con morosidad. Por las noches de verano, quizá os lleguen los efluvios del jazmín y de la dama de noche, y una enredadera adornará el patio interior, blancura y verdor a un tiempo, tras los que se irá vuestra mirada. Y el sol, al mediodía, bruñirá los clavos de metal de las grandes portaladas, y el herraje de ventanas y balcones os resultará como cárceles al revés, que tienen arrojado en la calle. El calor y el mármol de las fuentes o de las columnas os llenará el corazón de una melancólica placidez que os serenará el espíritu. Antes hemos aludido a la fiebre de las nuevas construcciones y ahora tenemos que mencionar los avances de la técnica. Una y otros se nos han llevado muchas cosas entrañables y bellísimas. ¿Dónde están las novecentistas farolas de la calle Estepa? La calle está más iluminada, pero siempre nos acordaremos de aquellas farolas nostálgicas de gas que proporcionaban sosiego con su deliciosa penumbra. ¿Dónde el caserón del Instituto de Enseñanza Media, con su columnado patio y la taza de la fuente en el centro? Pero ¿quién detiene el tiempo y las costumbres? Cada siglo, cada época tiene derecho a imponer sus fueros. El piso para matrimonio maltusiano vence a la casa de familia numerosa, la prisa actual a la quietud antigua. Pese a todo, y merced a una acertada política municipal, aunque mejorable en sus criterios, a base de limitar alturas, recomendar el ladrillo visto y el fomento del calado en el herraje de puertas, ventanas y balcones, aún contamos con una Antequera que no se ha adocenado y que conserva en muy buena parte su fisonomía tradicional. Algunas casas señoriales han sido derribadas, pero esperemos que no continúe la Almoneda dando paulatino empleo a las que quedan, proporcionándoles destino idóneo a las reliquias de una época pasada, pero que impuso su sello indeleble. Varias lo han obtenido, dos en plena calle principal, pese a su prosaico destino de bancos, se han asegurado la larga vida. Una respetándole su armónica fachada del 17, otra, que es más moderna, a base de enriquecerla tanto en su interior como en fachada, con profusión de adornos, espejos y patios de piedra o mármol, siguiendo la pauta interpretativa que hizo del espíritu de la ciudad Chueca Goitia. Otras se destinaron a la enseñanza, como el antiguo palacio de los marqueses de la Peña, o el que creíamos en nuestra niñez poblado de fantasmas del barón de Sabasona. Varias permanecen ocupadas por sus dueños actuales, enriquecidas o reconstruidas por ellos, a veces bajo la dirección de renombrados arquitectos, tal Aníbal González, que trasladó a Antequera algunos motivos decorativos sevillanos.
antiguo convento de franciscanos, anejo a la iglesia de los Remedios, donde residen hoy las oficinas del ayuntamiento, pese a ser sede de la burocracia, ha salvado con dignidad la gracia de su patio con la fuente en su centro, siempre goteante, y el adorno del naranjo. Amplia escalera. El hermosísimo salón de sesiones, la galería de ilustres antequeranos en sus paredes, los techos decorados con pinturas al temple. Despacho actual de la alcaldía, el oratorio de recogida pero suntuosa belleza. Todas las casas palaciegas, burguesas o modestas, pueden verse, sosegantes y estimuladores de la práctica, los patios llenos de verdor, donde la alpilistra, la yedra y el cobre muestran su dulce poderío. Con vidrieras de colores o no, de mármol, de piedra rojiza del Torcal o empedrados de guijos, nunca faltará en sus patios la butaca de rejilla para columpiar el sueño de la siesta o la conversación de las pocas tertulias que van quedando de la sobrecena. Apenas pueda, el antequerano, tan amante del campo, meterá a este en su casa. Basta para ello con un arriate poblado de geranios, don Pedros y don Diegos, unas cuantas macetas, instalar en la sala de estar una chimenea y buscar sitio fresco para una alacena donde guardar los productos de la matanza. El antequerano moderno, como el antiguo, es casero
y dedica al cuidado de su casa una parte del producto de sus rentas y actividades que excede de la media nacional. Sus casas, para los antequeranos, no son apeaderos o simples lugares para ir tirando, sino auténticos hogares para estar y quedarse. Quizá de todas las casas señoriales antiguas de la ciudad, las que mejor destino han obtenido sean la popularmente llamada Casa de las Columnas y el Palacio de Nájera, donde existen sendos museos instalados, uno de los llamados Vestidos y otro donde está el municipal, que tiene un carácter arqueológico y etnológico. La Casa de las Columnas, denominada así por las que flanquean su entrada, fue adquirida por la Diputación Provincial y ha sido amueblada y decorada de acuerdo con el sistema y estilo de vida que dominaban en el siglo XVIII. Los rebajes laterales del escalón que dan acceso al zaguán están para permitir la entrada sin descomponer el paso a la berlina o a la calesa que llevaba a la dueña de la casa, al fin de que ésta no tuviera que pisar el arroyo y mancharse de barro los lindos zapatos de tafilete. El alquitrán sustituyó a las gordazuelas piedras que yo le he conocido a la calle en no muy lejanos tiempos, como éstas sustituyeron al presumible lodo del siglo XVIII. Ahora ha vuelto a haber sustitución. Del alquitrán se ha tornado de nuevo al empedrado de la calzada y a las anchas y grandes lajas para las aceras, con la ayuda de las técnicas modernas. La berlina o la calesa ya no están en las cuadras desaparecidas, pero en su sitio está la inevitable y entrañable chimenea, las armónicas bóvedas en la ancha escalinata, las pequeñas vírgenes en sus fanales, el moblaje señorial, las deliciosas minucias y chucherías en las vitrinas o en las repisas, el vargueño o el arcón en su sitio, esperando la mano femenina que saque del cajón secreto la carta perfumada o la mantilla que retiene entre los encajes recuerdos de fiestas o antiguas escenas de amor. El Palacio de Nájera ha tenido una zarandeada vida. Fue a lo largo del tiempo morada de familias que aquí vivieron sus ansias y sus logros. Luego, audiencia, cuando Antequera la tuvo, y aún los fantasmas de juristas togados atraviesan las estancias. Escenario de famosos bailes de carnaval y en nuestra guerra civil, cuartel de los regulares. Más acorde con lo que el palacio es, con su torre mirador tan característica de la arquitectura antequerana, situada en medio de las dos Antequeras, la vieja y la nueva, subiendo la escalonada calle sembrada de piedrecillas, orlada por naranjos que en las primaveras perfuman de acear sus ámbitos, se entra en él y ve, convenientemente distribuidos en los distintos patios y habitaciones, los bellos restos venerables de pasadas edades.
masía en piedra de la época romana, con el dintel de la época visigótica en el patio primero, y en una de las salas de planta baja, dos de las piezas mejores del museo: el busto de Druso el Mayor y el famoso efebo de Antequera. El efebo, hecho en bronce, que al decir del profesor García Bellido, que le ha dedicado más de un estudio, es pieza que por su conservación en relación con las bellas características que le adornan, puede considerarse como una de las más hermosas y perfectas que se han hallado de aquella época, superior a las similares encontradas en Pompeya y en Volubilis. Sería inútil, además de improcedente, hacer un exhaustivo catálogo de las bellas obras incorporadas al museo en la actualidad. Yo os recomiendo que ascendáis despacio las escaleras. Que admiréis sobre ellas la alta bóveda, el grande y hermoso farol dieciochesco en el rellano, los copones, los cálices, las bandejas, muchos de ellos fruto de la orfebrería antequerana, tan famosa a la que han aludido Tembury y el padre Jordán, y otros muchos, regalos espontáneos de antequeranos en ultramar. Véanse por doquier los motivos decorativos propios del indioamericano que fundían en oro su nostalgia por Antequera. Ved como un relámpago el limpio pliegue de un hábito en un cuadro atribuido a Zurbarán. Los restaurados cuadros de Bocanegra o Moedano. Y a la entrada de una salita recoleta y última, ved el artesonado mudéjar que la cubre. Si os lo dejan ver los ojos, unos dicen que estáticos y otros que vidriados por la muerte, de un San Francisco de Pedro de Mena. Suaves y firmes a un tiempo los pliegues de su estameña, o la hermosa pila bautismal en barro vidriado verde de arte mudéjar, quizá la única reliquia que se conserva de la primitiva iglesia de San Salvador. De nuevo en el patio, a punto de salir al sosiego de la calle empedrada, alegraos con los alegres mantos de la Virgen del Rosario.
esta salvadora de la peste, como puede verse en un conocido cuadro impresionante, a la que en su homenaje las recién casadas ofrecían los mismos mantos de novia que habían llevado a la ceremonia nupcial, con sus joyas de más delicada belleza, estas reservadas, salvo exposición excepcional, o los ingenios cuadros votivos, frutos de una antigua piedad, a veces paradojal e inconscientemente farisaica, cuando hasta los bancos de las iglesias eran siempre de alguien determinado, único con sus familiares con derecho a usarlos. Ver cómo se alza la madera del asiento y cómo, dándole una vuelta a la llave, se mantiene alzada, impidiendo el reposo de nalgas extrañas y sociológicamente menos distinguidas. Tiempos en que cada uno creía tener cogido a Dios por los pies.